las enfermedades de esta dislipidemia. Van a encontrar en Harrison muchas clasificaciones, o sea, mucho contenido, ¿no? Primario, secundario, dentro de los primarios, alteración de tal cual, etc. Por lo menos en los exámenes de la residencia no nos han preguntado la parte primaria, ¿no? ¿Cuál es la enzima, la proteína, el gen, etcétera? Una pregunta rebuscada no ha entrado, pero sí cosas grandes, ¿no? Por ejemplo, una de las patologías en dislipidemia es frecuente la hipercolesterolemia familiar. No es frecuente, esto es más enfermedad de los europeos, ¿no? Es un trastorno autosómico codominante, monogénico, donde se aumenta el colesterol LDL. Entonces, ¿qué deben de saber de estas enfermedades? Primero, saber qué tipo de lipoproteína está elevada, ¿no? ¿Cuál es la clínica y cuál es el tratamiento? ¿No? Un resumen de esto suficiente para dislipidemia. Como es una hipercolesterolemia, el colesterol, señores, acuerden, es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, ¿no? La aterosclerosis. La hipertrigliceridemia no lo es. La hipertrigliceridemia, papitas fritas, ¿no ven? Los pollitos, no sé, ¿no? Todos los chisillos, o sea, la comida chatarra aumenta los triglicéridos. Pero, ¿qué enfermedad puede generar la hipertrigliceridemia, señores? A ver, una encuesta así súper fast. Pancreatitis. Exacto, exacto. La hipertrigliceridemia no es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica como tal, pero sí para pancreatitis. Yo he visto casos que por hipertrigliceridemia llegan a pancreatitis agudas severas, necromorrágicas, necróticas y fallecen. Entonces acá, en la hipercolesterolemia familiar, lo anormal es el receptor, ¿no? Síntesis defectuosa del receptor LDL, no lo tenemos. Entonces, este LDL no puede redistribuir y comienza a tener enfermedades cardiovasculares prematuras. Y otro dato importante en la clínica son los xantomas tendinosos. Probablemente no se imaginen bien, porque no lo vemos frecuentemente los pacientes, los xantomas, ¿no? Es una enfermedad de los europeos. Dentro de esta hipercolesterolemia tenemos la hemocigota, la heterocigota, y esto es un poquito más de genética, ¿no? Lo que deben de recordar que esta hipercolesterolemia genera xantomas, miren ustedes, ¿no? Es como una cicatriz, ¿no? Hipertrófica, posquemadura puede ser, ¿no? Que se encuentran en los roces del cuerpo. Por ejemplo, ustedes ven acá en la rodilla, en la parte posterior del tendón de Aquiles, ¿no? Unos xantomas. Entonces, no es nada más que la acumulación de grasa, ¿no? De colesterol. Entonces, como el hígado fabrica el colesterol, no puede redistribuir, yo voy a evitar, inhibir la síntesis de colesterol. ¿Y cómo lo voy a hacer? Inhibiendo la enzima hidroximetilglutaryl coenzima A. Voy a inhibir. ¿Con qué voy a inhibir? ¿No? Con los inhibidores, pues, ¿no? Atorvastatina, rosuvastatina, etcétera. Ezetimibe, ¿no? Lomitapida y el mipomercen, que ya lo vamos a ver en la parte de tratamiento, sus mecanismos de acción. Entonces, en resumen, además tenemos la hipercolesterolemia familiar, ¿no? Que es heterocigota. El déficit acá ya es el ApoB100, recuerden, ¿no? ApoB100, ¿no? LDL, VLDL, ¿verdad? Tenemos la hipercolesterolemia autosómica recesiva, la citosterolemia, la hipercolesterolemia poligénica, la hiperlipidemia familiar combinada, la disbeta lipoproteinemia familiar, las hipertrigliceridemias, la kilomicronemia, la hipertrigliceridemia familiar, bla, bla, bla. De cada uno de estos, en los exámenes de la residencia de Bolivia, ninguno hasta el momento no han preguntado, pero es importante recordar cada una de estas características. Esta es la tabla que deben de recordar. Acá tenemos las hiperlipoproteinemas primarias, causadas desde el punto de vista genético. Entonces vamos a dividir en tres grupos: la hipertrigliceridemia, la hiperlipemia combinada y la hipercolesterolemia. ¿Ok? Grandes grupos. ¿Qué deben de recordar? Lo más frecuente. Dentro de la hipertrigliceridemia, lo más frecuente es la deficiencia de la lipoproteína lipasa. Eso deben de recordar para el examen. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar en el plasma? Kilomicrones y VLDLs altas. ¿Qué tiene el paciente?
xantomas eruptivos, hepatoesplenomegalia, y miren este dato, pancreatitis. Pancreatitis. No dice acá enfermedades cardiovasculares, ¿no? Hipertrigliceridemia, pancreatitis, xantomas, hepatoesplenomegalia. Luego ustedes tienen la incidencia calculada, ¿no? En 1 sobre más o menos en promedio, sobre 1 millón. ¿Cuánto debemos ser en Bolivia? 13 millones, ¿no? O tal vez un poco más. Entonces imagínense, 13 pacientes, ¿no? Con esta enfermedad. Y así, ¿no? De cada una de estas. Entonces no lo vemos tan frecuente. Probablemente los que tratan específicamente las dislipidemias, ¿ok? Dentro de la hiperlipidemia combinada, lo frecuente, lo que deben recordar es la deficiencia familiar de la lipasa hepática. Hepática. ¿El hígado qué produce? VLDL. Por lo tanto, ¿qué voy a comenzar a tener? Restos de VLDL y HDL. ¿Ok? Como es combinada, ahora, aparte de la pancreatitis, entra enfermedad cardiovascular. ¿Ok? Ahora, otro dato que es un poquito más frecuente y han entrado en los exámenes de la residencia de otros países es la disbeta-lipoproteinemia familiar. Esto es un poco más frecuente, aquí es la ApoE, resto de kilomicrones elevados, ¿no? El paciente tiene xantomas, tuberoeruptivos, es la disbeta, acuerden, ¿no? Enfermedad cardiovascular y un poco la incidencia calculada de nuevos casos un poco más frecuente a comparación de las otras, ¿ok? Entonces acá ya tenemos como segundo lugar más o menos, ¿no? Como tercer lugar, este tercer lugar le vamos a poner en cuanto a frecuencia. Ahora, dentro de ellas, este es un poco más frecuente, la hipercolesterolemia, ¿ok? La hipercolesterolemia. Vamos a ver lo más frecuente. Dentro de lo más frecuente tenemos estas dos. Vamos a poner acá primer lugar y segundo lugar. Esto deben de memorizar para el examen. En el primer lugar tenemos la hipercolesterolemia familiar. ¿Cuál era lo anormal? El receptor. Incremento de las LDL. ¿Qué tiene el paciente? Xantomas tendinosos y enfermedad cardiovascular prematura. La transmisión es autosómica dominante. 1 en 250 hasta 1 en 500, es decir, la incidencia es más frecuente. Por lo tanto, si yo quisiera preguntar para el examen de la residencia, esto le preguntaría, ¿no? ¿Cuál es el receptor? Un paciente que viene con clínica, cardiopatía isquémica, tiene xantomas tendinosos, tiene anormalidad del receptor del LDL, ¿qué tipo de hiperlipoproteinemia es? ¿No? Cualquiera de estas opciones podemos poner y deben de dominar que es la hipercolesterolemia familiar. Otro dato, para terminar esta diapositiva, es la hipercolesterolemia defectuosa por la ApoB100 familiar defectuosa. También lo mismo, ¿no? La misma clínica, solo que acá es otro la diana o la alteración. También tiene xantomas tendinosos, cardiopatía isquémica prematura, autosómica dominante, igual está menos o en promedio de 1 en 1500. ¿Ok? Listo, yo creo que con estos tres está clave, es importante recordar. Pero ya, imagínense que nos pregunten en el examen, por ejemplo, la citosterolemia. ¿Cuál es el gen defectuoso? ¿Para qué? O sea, no le veo sentido, ¿no? Cuando hacen preguntas, ¿cuánto es el tamaño del ovocito en el tercer mes de embarazo? No manchen, ¿no? O sea, nada que ver, ¿no? Entonces, espero que todas las preguntas que se estén realizando sean con criterio y lo que realmente les sirva a los médicos. Dentro de los síndromes dislipidémicos vamos a tener otra clasificación en base a los fenotipos. ¿Qué es un fenotipo y qué es un genotipo? Básico. El fenotipo es lo que nosotros vemos, ¿no ve? La parte externa, ¿no? El fenotipo. Y el genotipo es la parte genética, pues, ¿no? El varón X, Y, mujer XX, bla, 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 ¿no? Genética. Dentro del fenotipo vamos a tener el fenotipo 1, que básicamente los pacientes tienen xantomas eruptivos, ¿ok? Estos xantomas pueden comenzar a liberarse, ¿no? Erupción pueden. Luego tenemos los fenotipos 2A y el 3, el xantoma tendinoso, ¿no? Que está en el dorso de las manos,
como si fueran unos lipomas. Han debido ver esto, ¿no? Pacientes que tienen, doctora, doctor, ¿no? Tengo una bolita, ¿no? En mi codo, ¿qué será? O en mi pierna, ¿no? Han debido ver los famosos lipomas, xantomas tendinosos, etcétera. Luego tenemos los xantomas tuberosos, que están sobre todo en el codo, en las rodillas. Y esta es la clasificación fenotípica, ¿no? Que otra clasificación en base a lo que nosotros vemos a los pacientes, ¿no? El tipo 1, hiperlipemia exógena, kilomicrones, el tratamiento es dieta. El tipo 2A, 2B, ¿no? Hipercolesterolemia familiar combinada, la LDL elevada, la LDL igual acá en la tipo 2B elevada. El tratamiento son estatinas, niacina, y en la tipo 2B añadimos el genfibrosilo. ¿Ok? Entonces esta tabla no está en Harrison, pero es importante clasificar desde el punto de vista externo. ¿Ok? Muy bien. Es incorrecta con relación a los tipos de dislipidemia. El tipo 2A, la lipoproteína elevada, es la LDL, correcto, ¿no? El tratamiento, si está elevada la LDL, son las estatinas, niacina y la colesteramina. El tratamiento de la tipo 1 es la niacina, nada que ver, ¿no ve? En la tipo 1 porque está elevada diferente lipoproteína. En la dis-beta lipoproteína familiar está elevada la IDL y en la tipo 4 está elevada la LDL más los kilomicrones. Totalmente de acuerdo. El trastorno de metabolismo de las lipoproteínas, ¿qué fenotipo tiene alto riesgo de pancreatitis? Los fenotipos que tienen hipertrigliceridemia, ¿no? Y ahí ahora vamos a ver el cuadro. Las causas secundarias, ya para no profundizar tanto. Las primarias ya lo vimos, lo más frecuente, recuerden esos tres. Y en la parte secundaria, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Cualquier médico general, internista, endocrinólogo, etcétera, en base a las guías que nosotros tenemos. Y esto es lo más frecuente. Dieta con abundantes carbohidratos, el alcohol, la obesidad, el síndrome nefrótico, el Cushing, causas de hiperlipidemias secundarias. Y acá tenemos, ¿no? Una clasificación interesante que nos da el libro de Harrison. Las LDL. ¿Cuándo voy a tener aumentada? En pacientes con hipotiroidismo. Esto ya es un poco más de análisis, ¿no? Sentido común. Síndrome nefrótico, porque pierde proteínas, hiperlipidemia, bla, bla, bla. Colestasis, porfiria, anorexia, bla, bla, bla. Disminución, ¿no? El HDL incrementa el alcohol, ¿no? Disminuye por el tabaquismo. Incremento de la VLDL, la obesidad, incremento de la IDL, el mieloma múltiple, incremento de los kilomicrones, las enfermedades autoinmunitarias, incrementos de la lipoproteína A, por ejemplo, la nefropatía crónica, síndrome nefrótico. Y vamos a ver como causas primarias genéticas de la producción excesiva de las LDL. Acá tenemos las hiperlipidemias familiar combinada, el aumento de bla. Entonces un poco ya, ¿no? De clasificaciones, subclasificaciones de cada uno de estos. Con la tabla que hemos visto previamente, de las tres más frecuentes, creo que con eso es suficiente para poder defendernos y rendir un buen examen. Las causas secundarias, ¿no? De dislipidemia, aquí debería ser excepto, ¿no? Excepto, porque es carbohidratos, alcohol, resistencia a la insulina y síndrome nefrótico. La hiperlipidemia combinada familiar, y lo vimos en la primera parte, que es dentro de las dislipidemias primarias. ¿Ok? Ahora veamos, les toca a ustedes. ¿Cuál será la respuesta de esta pregunta? Pueden contestar en el chat.
Bueno, esta tabla ya la vimos previamente, recuerden, más frecuente de cada uno de estas tres subclasificaciones. Dentro de la más frecuente tenemos acá la hipercolesterolemia familiar, el defecto de la proteína ABCG5, la citosterolemia. Para que un paciente desee realizar el control de lípidos en sangre, ¿cuántas horas de ayuno nocturno debe estar? Más o menos, para azúcar, para diabetes, 8 horas mínimo, y para la parte de lípidos, 12 horas de ayuno nocturno. En niños de 9 a 11 años, ¿no? Debemos ver, además, para sacar la LDL colesterol, la LDL-C, sacamos en base a esto, ¿no? Esta forma colesterol total menos el triglicérido sobre 5 menos la HDL-100, que tiene una explicación interesante. Por consenso no se utiliza los niveles de, si el nivel de triglicérido es más de 400 miligramos decilitro. 12 horas más o menos de ayuno, según el libro de Harrison. ¿Cuándo se denomina hipertrigliceridemia intensa? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha realizado esta pregunta? Porque el riesgo aumenta para la pancreatitis aguda. Entonces, un médico general debe de saber cuánto es de triglicéridos para decir, señor, señora, tiene que tratarse esta hipertrigliceridemia porque el riesgo de pancreatitis es muy alta. Entonces, para hipertrigliceridemia intensa, más de 750, esto nos puede llevar a antecedente o una pancreatitis aguda y nos puede traducir que el paciente pudiera tener una kilomicronemia familiar. Entonces, 750, riesgo de pancreatitis aguda con estos datos de triglicéridos. Dentro de las causas, ya comentamos, carbohidratos, oxidación de ácidos grasos, nefrótico Cushing. El nefrítico no te aumenta los LDL secundarios. Paciente que realiza control laboratorial continúa con triglicéridos de 880. Miren, control. O sea, ya le han dado medicación. Tiene 880. ¿Cuál es el fármaco de elección en estos casos? Los antagonistas del PPAR-alfa, los inhibidores de la enzima glutaril coenzima A, inhibidores de la absorción de colesterol, resinas o los inhibidores de la PCSK9. Paciente masculino de 65 años de edad, diagnosticado de hipercolesterolemia familiar homocigota, que no responde al manejo de estatinas más un inhibidor de la PCSK9. ¿Cuál es el fármaco que está indicado? Bonita pregunta, pregunta muy rebuscada, muy detallista, pero importante. Entonces, dentro de la hipertrigliceridemia, el objetivo es evitar la pancreatitis aguda. Si es hipercolesterolemia, evitar la enfermedad cardiovascular. Entonces, el tratamiento de la hipertrigliceridemia, según Harrison, no según las guías, es más de 500 miligramos de decilitro. ¿Qué vamos a dar? Fibratos y ácidos grasos, omega 3. Los fibratos, principalmente el mecanismo de acción, son antagonistas de la PPAR-alfa. Recuerden la función de este componente. Y casi la mayoría de los hipolipemiantes, ¿no? Ustedes han debido ver que algún familiar, paciente, está con atorvastatina, rosuvastatina, ¿verdad? La mayoría de estos inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A, siempre es preguntar, ¿cómo está, señor? Los músculos, ¿cómo está la debilidad muscular? ¿Ha sentido débil? ¿Ha sentido mialgias, dolores musculares? ¿No? Es un efecto adverso, la miopatía. Otro efecto adverso es antes de iniciar los hipolipemiantes es pedir, solicitarle un perfil hepático. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿no?, tienen un riesgo de realizar hepatitis. Entonces, dos efectos adversos importantes de los hipolipemiantes: la miopatía y la hepatopatía. ¿Ok? Dos. Y se van a quedar, sí, doctor, la verdad es que esta semana es que es como estuviera resfriado, me duele la espalda, etcétera. Probablemente tenga que disminuir la dosis, ¿no? Y darle mucho más importancia a nutrición y con la nutricionista optimizar el manejo. ¿Ok? Para la hipercolesterolemia, en cuanto al tratamiento, está indicado los inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. El tratamiento es de alta intensidad para pacientes con alto riesgo.
Entonces acá debemos saber la dosis. Yo creo que esto ya conocían residentes, ¿no? Cuánto o qué tipo de hipolipemiantes son de alta densidad y con cuánto de dosis voy a alcanzar para manejar estos pacientes? El efecto adverso, lo que les comentaba, ¿no? Las mialgias y las hepatopatías, es decir, las hepatitis, ¿ok? Puede haber fatiga, cefalea, dispepsia. Para inhibir la absorción de colesterol, pregunta de examen, el ezetimibe. Secuestrantes del ácido biliares, las resinas. Dentro de ellas, en nuestro medio, tenemos la colestiramina. Como evita la absorción de resina, de ácidos biliares, el estómago o el intestino se distiende, pues, ¿no? Tiene distensión, gases, estreñimiento. Ahora, dentro de los inhibidores de la PCSK9, es un anticuerpo que se une a esta molécula circulante e inhibe la interacción entre los receptores de la LDL, ¿no? Es como si pusieran en medio para que no puedan interactuar entre el receptor LDL. Para la hipercolesterolemia familiar homocigota tenemos el inhibidor micromolecular de MTP, que es una molécula súper interesante, que es el omitapide. El mipomersen es un oligonucleótido contra la ApoB, ¿no? Súper interesantes estas moléculas. Y siempre estos se consideran después de un ciclo de estatinas, más un inhibidor de la PCSK9. Y para terminar, tenemos esta tablita, ¿no? Las dosis. Por ejemplo, los inhibidores de la hidroximetilglutaricoenzima A reductasa, tenemos las famosas estatinas. Ustedes han debido escuchar, están tomando la atorvastatina, ¿no? La dosis de 20 a 40 miligramos día. Y la dosis máxima 80 miligramos día. No creo que los pregunten. Por ejemplo, un paciente que viene con síndrome coronario agudo, se ha infartado, nosotros usamos la dosis máxima, que es 80 miligramos. En nuestro medio viene de 10 y de 20 miligramos la atorvastatina, ¿no? Por lo menos en la caja tenemos de 10, si mal no recuerdo, porque le damos 8 pastillas. Es rato que se lo tome, ¿no? A este paciente vamos a disminuir la síntesis de colesterol, aumentar los receptores del LDL hepático para aumentar la captación, disminución en la producción de la VLDL. ¿Okay? Ya en la práctica diaria también se puede utilizar, y hay otros hipolipemiantes, como por ejemplo la rosuvastatina, ¿no? Es un fármaco alucinante, pero que te disminuye rápido el colesterol, pero también tiene efectos adversos, ¿no? Recuerden las mialgias, las artralgias, incremento de transaminasas, ¿verdad? Los inhibidores de la absorción del colesterol, su mayor representante, el ezetimibe. Esta incrementa la LDL, está indicado en las hipercolesterolemias con aumento de la LDL-100, de la LDC, la dosis 10 miligramos al día, ¿no? Disminuye la absorción de colesterol, aumenta los receptores de la LDL y este fármaco tiene más riesgo de hepatitis. Cuidado en el examen. ¿Cuál de todos estos tiene mayor riesgo de hepatitis? Los inhibidores de la absorción de colesterol, específicamente el ezetimibe. Luego tenemos los secuestrantes de ácidos biliares, los inhibidores de la PCSK9, como de ellos el evolocumab, ¿no? El evolocumab, a mayor síntesis de LDL-100 en los pacientes está indicado, reacción en el sitio de inyección, la verdad es que nunca he utilizado este medicamento en nuestro medio. Luego tenemos los inhibidores del MTP, como por ejemplo la lomitapida. También el mecanismo disminuye la producción de las VLDL, tiene náuseas, diarrea, mayor grasa del hígado. Y tenemos los derivados del ácido fíbrico, el gemfibrosilo. Acá tenemos para hipercolesterolemias, ¿no? Combinada, etc. Pero para los triglicéridos, ¿no? Tenemos el gemfibrosil y el fenofibrato, ¿no? Ahí tenemos la dosis, las reacciones adversas y los ácidos omega 3 también. ¿Ok? Entonces, un paciente de 65 años, ¿no? Que viene con hipercolesterolemia familiar homocigota, es decir, hiperlipidemia primaria, no responde al manejo con estatinas más un inhibidor. No sé por qué no. Bueno, ya para terminar, a ver, ustedes pueden responder esta, por favor.
Bueno, entonces un paciente de 40 años de La Paz realiza su control lipídico, perfil lipídico con triglicéridos de 880. Alto riesgo de pancreatitis, ¿no? Entonces tenemos que bajar como sea. Aparte de dar el tratamiento dietético, debemos usar un medicamento. Entonces todos los que han respondido al inciso C es correcto. ¿Ok? El gemfibrosino. Los otros medicamentos están indicados para otro tipo de hiperlipoproteinemias. Y en 5 minutos vamos a hablar del síndrome metabólico. El síndrome metabólico deben recordar los criterios de diagnóstico. Nada más, yo creo que con eso es importante. Factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, estilo de vida, bla, bla, bla. Estos parámetros. Esto deben recordar para el examen. La clasificación del ATP3 del año 2001 y la definición de la armonización. ¿Qué suelen preguntar en los exámenes? ¿Con cuánto se realiza el diagnóstico? De 3 o más, ¿no? Esa es la respuesta de todas estas variables. 1, 2, 3, 4, 5. Obesidad central, perímetro abdominal en masculino.